Bendiciones, amadas. Aquí estamos una vez más en nuestro quinto podcast. La verdad es que ha sido un tiempo muy bueno. Nos han escrito muchas personas agradeciendo por este espacio y la verdad es que ha sido de tremenda bendición. Les enviamos un abrazo a cada una de aquellas mujeres que se conectan y también a aquellos varones, porque también hay varones que se conectan. Y les invitamos a que nos puedan escribir al correo que tenemos y que está saliendo en pantalla. Háganos todas sus consultas, sus peticiones, cuéntenos si tienen algún caso, alguna situación y se les podemos ayudar, por supuesto, con gusto lo vamos a hacer. Así que quiero darles la bienvenida y hoy una vez más estoy con mi querida Javita, este es el quinto. Y la verdad es que ha sido un tiempo muy bueno y hemos sido extremadamente bendecidas. La verdad es que ha sido un hermoso tiempo, así que Javi, bienvenida una vez más. Gracias, mi pastora. Bueno, siempre lo digo, es una bendición estar con usted aquí. Estos tiempos, de verdad que he crecido mucho, he sido confrontada, porque al momento en que uno habla de la palabra doblemente nos confronta y eso ha sido muy lindo. Bueno, darle la gracia al Señor, la honra, la gloria al Señor. De verdad que mucha gente nos ha escrito y es como que a mí igual me da un poquito de vergüenza, no estoy acostumbrada a las pantallas. Pero muy agradecida y de verdad que todo lo que ve en realidad es el Señor en nuestra vida, porque finalmente no somos perfectos y lo hemos ido hablando, estamos en el camino, exacto, estamos en ese proceso, en ese camino y simplemente uno puede decir gracias Señor por permitirnos aportar a la vida de tantas mujeres que nos ven, poder entregarles alguna palabra, alguna cosita que le permita ir creciendo. Así sí, que ha sido claro que mucha sí. bendición, pastor. Sí, ha sido un buen tiempo y bueno, haciendo honor al nombre de nuestro podcast, Desde mi Jardín, la invitación de esta metáfora es revisar nuestro corazón y es identificar aquellas raíces que crecen en nuestro jardín, aquella maleza que dejamos crecer en nuestro jardín y que muchas veces impiden que aquella flor bonita que debiese florecer no florezca. Entonces, y hoy justamente vamos a iniciar una serie de 4 podcasts, así que atentos con esta y los próximos que vienen, una serie en donde vamos a hablar acerca de la raíz de amargura. Se llama Desarraigando la raíz de amargura y este podcast número 1 es identificando esta raíz, identificando cómo esta raíz va creciendo en nuestro corazón o cómo esta raíz creció años anteriores en nuestro corazón y cómo a la fecha aún no la hemos identificado, pero que al mismo tiempo interfiere en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, en cómo nos relacionamos con otros, con la iglesia, con Dios. Entonces es una raíz que no se ve, pero que muchas veces está en nuestro corazón y por eso hoy día puntualmente vamos a hablar acerca de aquello y seguiremos hablando en los próximos podcasts. Exacto. Y qué importante, amadas, es poder ser honestas. Nosotros lo hemos dicho en varios podcasts, el de la honestidad, de que no digamos no tengo raíz de amargura, no tengo nada, sino que es al contrario, es que es importante que podamos decir Señor, yo sí tengo algo en mi corazón, hay algo que no está operando en mí, que no está bien y necesito identificar esa raíz que está profunda, que está arraigada, que puede ser una raíz de amargura y hoy día de verdad vamos a ver lo peligroso que puede llegar a ser una raíz de amargura en el corazón de una persona. Entonces, cuán importante, y de verdad que lo hablamos y lo creemos, y nuestra oración es que el Señor permita que esto se devele, que usted pueda ser honesta con usted misma. Lo peor es que se mantenga en lo oculto, porque es terreno del enemigo. Lo peor es que dejemos en oculto y digamos no tengo nada, estoy súper bien, no. O sea, yo sinceramente desde mi corazón yo le digo, yo también he podido identificar mediante este proceso raíces que están ahí, que yo he orado al Señor y digo, Señor, ayúdame, porque yo también quiero ser libre de toda raíz y poder operar en todas las áreas de mi vida de manera íntegra, porque finalmente estamos llamados a llevar vidas santas. Ese es el llamado del Señor, ser íntegro. Y guardar nuestro corazón, que es el lugar donde está el Señor en nuestro corazón. Bueno, vamos a la palabra de Hebreos 12:15 y dice allí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados.
La escritura define aquí la palabra amargura, y a partir del griego esto tiene una connotación, bueno, en el griego significa pikria y significa resentimiento profundo o dolor emocional. Es una emoción que se arraiga en lo profundo del corazón y afecta todas las áreas de nuestra vida. Y claro, no es solamente una emoción pasajera, sino es algo, como dije anteriormente, que se arraiga el corazón, que está allí, es como que se pega, como que se adhiere de una manera tan fuerte que, como bien dice, una raíz no se ve, pero está y afecta todos los estados de nuestra vida, o sea, afecta todas las áreas de nuestra vida, influye negativamente en cómo nos relacionamos con otros, en lo que sentimos y lo que no sentimos, cómo nos vinculamos con Dios, cómo respondemos a los afectos, etc. Es una raíz venenosa que nos atrapa, que nos ata, que nos estanca y que no nos permite crecer y que no nos permite ver la gracia de Dios en nuestra vida. Porque de hecho la palabra dice no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, sea un motivo de estorbo, que nos estanque, que no nos permita avanzar, y que también por causa de esta muchos sean contaminados. O sea, es algo muy fuerte. Y mire, pastora, en la versión NTV, lo voy a adelantar un poco, dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, porque esto tiene mucho que ver, un poquito antes, en la lectura, tiene mucho que ver con la relación con el otro, de cuidar al otro, de perdonar al otro, tiene que ver con el llevar esa vida santa que habla también. Entonces después dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. O sea, y qué fuerte es pensar en el hecho de que podemos, por una raíz que esté arraigada y que quizá no hemos identificado, podamos incluso no recibir o dejar de recibir la gracia de Dios. Claro que sí. Es tremendo. Y esta metáfora raíz, bueno, evidencia que crece silenciosamente bajo la superficie. Uno no la ve, una raíz no se ve. Exacto. Pero a veces cuando uno está desarraigando maleza, te das cuenta que tiene unas raíces profundas y hay que entrar a picar. Por eso es lo que estamos haciendo, estamos picando la tierra, su tierra, estamos cavando, como también habla la palabra, la importancia de cavar y llegar a la raíz, porque hay cuestiones en nuestra vida que tenemos que quitar de raíz, arrancar de raíz. Y esta raíz, como no se ve, crece silenciosamente bajo la superficie. Y la invitación hoy es que usted pueda mirar bajo la superficie. La amargura en sí no se va a evidenciar propiamente tal. Y cuando hablamos de amargura, a veces uno piensa que alguien que anda triste por la vida. No necesariamente. De intensamente. Claro, pues, claro. Anda amarga. No necesariamente. Sino más bien es un conjunto de síntomas, y a veces la amargura se evidencia por los síntomas que la rodean, y eso es lo que vamos a ir revisando. Entonces ahora, esta crece silenciosamente bajo la superficie y contamina el alma y contamina las relaciones, se manifiesta por medio de nuestras conductas y de nuestro comportamiento, o sea, comportamiento y actitudes me refiero. Y por eso es tan importante poder mirarnos en el día a día. Es como qué conductas yo estoy teniendo, cómo me estoy relacionando con el otro. Y a veces no tiene mucho que ver quizás cómo nos relacionamos en un trabajo, porque obviamente ahí vamos a tratar de sacar lo mejor de nosotros, sino que tiene que ver en los lugares en donde está nuestro esposo, los hijos, los papás, porque ahí sí sale la naturaleza real de nosotros. Entonces, en ese lugar es cómo nos estamos comportando ahí, qué es lo que está saliendo en nuestra conducta, qué estamos hablando. Porque finalmente de lo que en el fondo sale de nuestras palabras es lo que está aquí abundando en el corazón. Claro, de la abundancia, la abundancia del corazón habla la boca. Exacto. Entonces por eso tenemos que prestar atención a qué es lo que estamos hablando, porque eso va a evidenciar lo que está gobernando mi corazón. Sí. De hecho yo hablo y tengo actitudes. Entonces esas dos cosas hay que observarlas muy bien para poder identificar si tengo una raíz de amargura. Y insisto con eso, identifiquémosla y no tengamos temor de decir sí, tengo una raíz de amargura, porque eso nos va a permitir poder sacarla. Porque si yo, por ejemplo, yo pensaba en mi casita, en la casa tengo una plantita muy bonita,
Entonces en la plantita de repente apareció una maleza y empezó a enrollarse en la planta. Yo no me daba cuenta, estuve mucho tiempo. Hasta que un día me di cuenta, la empecé a sacar y volvió a crecer varias veces. El tema es que a veces tenemos las plantas ahí, visiblemente se pueden ver súper bonitas, pero finalmente no están, no las estamos viendo, no estamos siendo capaces de observar que realmente hay algo que está ahí y que está estorbando el crecimiento, porque de hecho cuando hay mucha maleza en una planta, eso no le permite crecer. Exacto. Estanca el crecimiento, la ahoga, exacto. Bueno, entonces vamos a hablar, Javi, las características de esta raíz de amargura, ¿verdad? Son invisibles estas raíces, pero persistentes, o sea, no se ven, pero están ahí y se están manifestando. Y como hemos dicho, esta raíz crece bajo superficie, puede estar oculta en lo profundo del corazón, se oculta detrás de comportamientos, de apariencias. Exacto. Como hablamos en los podcasts anteriores acerca de la apariencia, la amargura se oculta detrás de una apariencia de buena persona, de servicial, de buen amigo, etc. Pero lo que subyace es algo desagradable, no es un buen fruto, porque hay envidia, hay contienda, hay murmuración, hay crítica. Todos esos elementos componen esta raíz, riegan, como tú decías ayer, abonan esta raíz. Entonces están allí y, como digo, no puede ser visible, pero está. Ni siquiera nosotros muchas veces nos podemos dar cuenta de que esa raíz está creciendo allí. Y son puertas que abrimos al enemigo. Y la palabra nos enseña: no deis lugar al diablo. El problema es que a veces damos lugar cuando no cerramos puertas a aquellas cosas, a aquellas situaciones que vivimos y que no las rendimos al Señor. Y eso es importante, te puede revisar. De hecho, pastora, pensaba mucho en la importancia como de poder no solamente identificar, sino que entender que es persistente, porque finalmente es invisible, no lo vemos, y muchas veces pensaba un poco, uno lo atribuye como a la vida de uno. Entonces, antiguamente, cuando yo estaba en el colegio, yo era bien chismosita. Me gustaba el chisme, como que era algo, y no era cristiana, entonces era normal. Era muy normal. Entonces, y traté de ir cambiando, y de verdad que pasaba que lo identifiqué, lo oré, lo presenté al Señor, traté de ir cambiando, y era como que justo llegaba alguien que le gustaba el chisme, y era como que al final el enemigo... Los espíritus atraen, trataba, no, es que eso es fuertísimo, porque es como que el enemigo trataba de ir lanzándome carnadas, porque es tan persistente que trata de que esa raíz permanezca y vuelva a crecer, hasta que en un momento fue como que fue tanto el dolor que me causó el chisme en algún momento de mi vida, que dije, no más. Y de verdad que es algo que no me gusta ahora, como que no me atrae, y como que incluso me trato de alejar de eso porque no me siento mal. Pero qué fuerte es como lo persistente que llega a ser, y que quizá muchas puedan decir, ya, yo voy a tratar de sacar esa raíz, pero tenemos que saber que al intentar sacarla, muchas veces va a tratar de venir de nuevo, y ahí tenemos que tener la fortaleza en el Señor de sacarla y no darle terreno. No, y ahí está la importancia de los límites, marcar límites. Creo que eso es sumamente importante. Bueno, también esta raíz es difícil de desarraigar. Como las raíces de una planta son lo más difíciles de eliminar, si solo se corta lo que se ve, lo que está por encimita, tarde que temprano esto volverá a crecer. Lo que tú hablabas, yo como que no quería y me resistía, claro, porque si solo intentamos cambiar conducta, pero no hay una transformación de nuestro corazón, tarde que temprano eso volverá a manifestarse, porque esta cuestión tiene que ver con naturaleza. La naturaleza de Cristo gobernando mi vida, gobernando mis pensamientos, mi corazón, lo que dice la palabra, versus la naturaleza del hombre pecaminosa, que siempre va a estar la tendencia a romper límites, a hacer su propia voluntad, a buscar lo suyo, a buscar ese amor egoísta. Pero cuando venimos a Cristo hay una invitación a morir a todo eso. El apóstol Pablo dice: hacer morir lo terrenal en vosotros. O sea, hay cosas en nosotros que tenemos que hacer morir. Y como lo hemos dicho en podcast anteriores, ¿cómo yo hago morir un asunto? No dándole alimento. Pero tengo que reemplazar, lo que hablabas tú el otro día, la ley del reemplazo. Voy a alimentar mi espíritu, voy a buscar al Señor, me voy a nutrir de la palabra, me voy a hacer cargo de mis temas emocionales no resueltos. Porque eso es lo otro, porque a veces operamos en un pensamiento mágico en el cual le atribuimos toda la responsabilidad a Dios en nuestros estados emocionales, cuando la invitación es: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay una responsabilidad que a mí me corresponde, y es mi responsabilidad guardar mi corazón.
Pero guardar mi corazón, ¿dónde guardo yo mi corazón? En la presencia del Señor. Yo llevo mi corazón todos los días a la presencia del Señor, expongo mi corazón allí, que es lo que dice el rey David: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame. O sea, en el fondo es: Señor, examina mi corazón, porque hasta yo mismo no soy consciente de cosas que a veces he guardado, de cosas que he pasado por alto, de cosas que se han anidado allá y yo no los veo porque tenemos puntos ciegos. Pero tú, que todo lo conoces, que todo lo escudriñas, que todo lo sabes, pudieses mostrarme algo que yo no estoy viendo de mí, y que pudiese ser una piedra de tropiezo para que yo pueda avanzar en el conocimiento tuyo, algo que me pueda estar impidiendo ver o alcanzar tu gracia, y que me está impidiendo al mismo tiempo crecer, porque hay situaciones en la vida, obstáculos que tienen que ver con nosotros, que no nos permiten crecer. A veces tenemos un déficit de vitaminas, nutrientes, que no nos permiten crecer. Los niños a veces no crecen. Entonces, en el Señor todos deberíamos de crecer en el conocimiento de su verdad. Todos deberíamos de crecer en el conocimiento de su voluntad. El punto es que a veces nos estancamos y nos estacionamos en ciertas temporadas de nuestra vida y dejamos de crecer. ¿Por qué? Porque nos estacionamos, porque hay situaciones no resueltas en nuestro corazón. Hay obstáculos allí que están impidiendo que podamos avanzar. Entonces la invitación es a mirar, a identificar. ¿Por qué yo no crezco? Si yo me miro para atrás, hace un par de años atrás, ¿soy la misma persona en lo espiritual? ¿Sigo teniendo el mismo entendimiento o he crecido? ¿He dejado de hacer cosas que hacía antes de niño espiritualmente? ¿Qué cosas he dejado de hacer y qué cosas estoy haciendo en este tiempo? Son preguntas que uno se tiene que hacer, porque a veces nos damos vueltas pero no avanzamos, y las vueltas no es sinónimo de avance, sinónimo de estancamiento. Pero cuando uno crece, cuando uno avanza, y uno dice: wow, yo atrás pensaba esto, veía la vida de esta manera, pero hoy entiendo otras cosas, he dejado de hacer esto que no honraba al Señor, y he buscado hoy en día la santidad, he buscado hoy en día la presencia de Dios en mi vida, la voluntad de Dios. Eso evidencia madurez, entendimiento. Pero también hay cosas que no nos permiten avanzar, y eso es la invitación que le estamos haciendo hoy en día, a que examinen el corazón y de aquellas cosas, y que el Espíritu Santo escudriñe su corazón, porque finalmente uno tiene defensas que a veces no permiten llegar a la raíz de un asunto. Pero el Señor, que es bueno y que nos conoce, nos iluminará en aquellas áreas que pudiesen ser esa puerta abierta para que el enemigo nos tenga allí estancados. Y de hecho, pastora, estaba pensando, la palabra dice que el corazón es engañoso. Y por eso es tan importante lo que usted dice, que es identificar, porque finalmente, como el corazón es engañoso, yo pues quizá puedo pensar en mi forma de ver las cosas que estoy súper bien y que no tengo ningún problema. Entonces por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuando hay algo y hay una raíz, porque como está oculta, yo no soy capaz de verla. Y como el corazón es engañoso, no me doy cuenta. Entonces ahí está la importancia de poder mirar y decir: Señor, sé que el corazón es engañoso, pero tu Espíritu Santo puede traer luz a mi vida y poder mostrarme qué raíz tengo ahí, porque finalmente ya la evidencia de algo es que no estoy creciendo. Entonces, si no estoy creciendo, probablemente hay una raíz, quizá de amargura, que no está permitiendo ese crecimiento. Sí, claro, y todo lo que está en el Señor tiene la tendencia a crecer. De hecho, lo que pasa en la parábola de la higuera, que estaba estéril y estaba plantada en medio de una viña, y estaban dadas todas las condiciones para que esta higuera pudiera dar fruto. Pero la pregunta era: ¿por qué no daba fruto? Y el dueño de la viña quería cortarla, pero el que la cuidaba le pidió la oportunidad: dame un tiempo más, porque voy a cavar, voy a ver qué pasa con la raíz. Tremendo. Y voy a abonar. Entonces, porque se esperaría que en el Señor, dadas las condiciones, todos creciéramos en el conocimiento de la palabra, en entendimiento, maduráramos. Pero a veces ocurren situaciones que no evidencian eso. Y la pregunta es: ¿por qué no estás creciendo? ¿Por qué no estás dando fruto? Bien pudiese ser que necesitas que tus raíces sean tocadas, que tu corazón sea abordado y abonado, porque a lo mejor hay maleza que está impidiendo que crezca la buena semilla. Entonces es importante reflexionar, identificar, y como digo, el ser humano tiene mecanismos de defensa que van a impedir conectarse muchas veces con enfrentar aquellas situaciones traumáticas o dolorosas, porque obviamente se genera toda inestabilidad. Pero es allí en donde está la clave, porque el Señor vino a traer libertad a los que están en cautividad, vino a sanar a los que están enfermos, vino a traer vida y vida en abundancia, dice su palabra.
Entonces, la invitación es identificar. Ay, qué tremendo. Qué tremendo, pastora. Antes de que pase, es que me quedé pegada ahí con esa parábola, porque yo decía, qué hermoso es saber que finalmente en nuestro corazón, nosotros somos dueños, o sea, nuestro Señor es nuestro Dios, nuestro Cristo. Entonces, Él habita en nuestro corazón, o sea, Él puede cavar en nuestro corazón y ayudarnos a ver y abonar y poner todo lo que se necesite para que puedan ir saliendo esas raíces, sean quitadas. Porque si nosotros reconocemos que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Padre que está ahí, que está en control de todo, entonces si yo le doy esa autoridad, por tanto yo también le puedo dar esa autoridad para que el Espíritu Santo, que es el que está trabajando en nuestro corazón, pueda comenzar a abonar, a sacar. Pero obviamente primero lo más importante es dar ese reconocimiento para que Él pueda comenzar a sacar esas raíces y a abonar. Y gloria a Dios si el Señor nos empieza a develar, porque esa es nuestra oración, que el Señor nos devele y nos muestre qué es lo que está causando ese dolor, esa amargura, de dónde viene, porque de algún lugar vino, ¿cierto? Sí, claro. De alguna parte empezó esa raíz de amargura, quizá está grande, quizá está pequeña, pero tenemos una oportunidad y es identificar de qué tamaño está y de dónde viene. ¿Qué lo causó? Sí, claro. Bueno, como dijimos delante, la amargura no se soluciona fácilmente con simples pasos o gestos externos o temporales. Requiere una intervención profunda para ser completamente eliminada. Y aquí es, como lo dije delante, la importancia de cavar hasta la raíz del asunto, porque no es suficiente tratar con los síntomas de la amargura, como el enojo, el resentimiento, la murmuración, la queja, es como lo que hablábamos delante, decirle a alguien, ya deja de quejarte, avanza. A lo mejor pueden dejar de quejarse, pero la queja sigue estando en el corazón. Su vida es una queja, o murmuro, o claro, delante de algunas personas no digo nada, pero tengo la crítica interna constante, mi diálogo interno es crítico. Entonces, y eso es más peligroso. Y eso es más peligroso, porque sigo alimentando la raíz y guardo silencio y me enfermo, porque la falta de perdón, el resentimiento, el enojo alimentan la amargura y me enfermo. Hay estudios científicos que señalan que una persona que está con resentimiento, con odio, con rencor en su corazón, que son elementos que abonan esta raíz, está más propensa a desarrollar enfermedades cardiovasculares, enfermedades del corazón, enfermedades gastrointestinales, enfermedades del cuerpo, estrés, colon irritable, etc. Estamos más propensos a eso. Imagínense, la ciencia lo avala, lo sostiene. Por eso también promueven lo que es el antídoto a todas estas cuestiones, que es el perdón. Desde la ciencia hay estudios que avalan la importancia de ejercitarnos en el perdón, en soltar aquellas cosas para alcanzar sanidad para nuestro propio cuerpo, alma, y etc. Bueno, entonces hay que desarraigarla, como lo dije, desde su origen en el corazón. Ahora, ¿cómo uno puede lograr esto? Bueno, ¿cómo yo logro desarraigar? En el próximo podcast responderemos a esa pregunta. Después se vienen varios podcasts de esto, pero de verdad que después vamos a profundizar mucho más en todo lo que tiene que ver con desarraigar, con cómo lo hacemos. O sea, ¿qué hago yo después? O sea, ya pastora me dijo todo. ¿Tengo una raíz? ¿Cómo lo hago? Sí. Tiene que conectarse después. Claro que sí. Pero en todo este proceso necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro consolador, porque en este camino toca identificar cosas. Esas cosas que recordamos a veces con dolor, con enojo, con ira, poder rendir esos recuerdos, pero las recordamos como para alimentar no quiero saber nada, pero en realidad poder resignificar ese evento, volver a recordarlo, pero para decir, Señor, esto fue lo que me pasó, esto fue lo que viví, esto fue lo que me hicieron, ahora, Señor, yo quiero ser libre de esto, porque puede ser que no fuiste responsable de un evento que viviste en tu infancia, en tu adolescencia, no fuiste culpable, sin embargo, asumiste esa responsabilidad como tuya, y a lo mejor fuiste víctima de ese evento y no tuviste cómo enfrentarlo, cómo hacerlo, te faltaron herramientas. Pero hoy es decir, ok, hasta aquí esto me afecta.
Yo quiero soltar todo resentimiento, quiero soltar todo enojo, porque hasta aquí yo voy a permitir que esto me afecte. De aquí en adelante yo me voy a parar como una hija del Señor, Amén. Restaurada, perdonada, limpiada, abonada por la palabra, y voy a caminar en pos de esa verdad, creyendo solo lo que la Escritura dice de mí, creyendo solo lo que Dios dice de mí. Cuando nos paramos tenemos ese entendimiento. Aquí estamos hablando de dos personas que sí también han vivido procesos difíciles a lo largo de su vida y que hemos pasado por estos estados y lo entendemos, y es difícil y es duro, doloroso, pero con el Señor se puede. Con el Señor somos más que vencedores. ¿Qué tenemos que hacer? Es rendir nuestro corazón y pedirle a Él que nos ayude y estar nosotros dispuestos a soltar, a dejar ir aquello que no nos suma, aquello que nos daña, aquello que no nos permite avanzar. Eso es fundamental. Y ahí, pastora, que no recuerdo si lo hablamos antes o después del podcast. Entonces, tiene que ver con que a veces como se corta esa superficie y sigue ahí permaneciendo, es no caer en decir, ok, no, entonces ya no lo hago más, y que no me vean haciendo algo que finalmente igual está en lo oculto. Entonces, el problema está en que yo puedo no hacerlo y fingir, finalmente vivir una vida fingida de que, no sé, por ejemplo, ya no caigo en la envidia, frente a otras personas, pero en lo íntimo, en mi corazón, sigue habiendo esa envidia, sigue estando ahí presente. Entonces, ¿cuál es el problema? Sí. Es que ahí empezamos a darle un terreno tremendo al enemigo para que él tome lugar. Y eso es como casi que darle la gracia y decirle, toma, aquí está el terreno, aprovecha. Y eso el problema está en que va haciendo que esa raíz se haga más profunda y el día de mañana terminemos más alejados del Señor y terminemos incluso con un rencor a veces hacia el Señor. Sí. Entonces, por eso es tan importante, por eso hacemos el llamado a no fingir, sino ser realistas, ser honestos, decir, Señor, de verdad, estoy mal. Sí. ¿Y qué más lindo para un papá que su hijo le diga, estoy mal? Yo me imagino, no sé, al Dani, al David, que vayan donde usted y le digan, mamá, esto me tiene mal, puedan llorar con usted. Para un papá que algún hijo le diga eso, claro, es la mayor gratitud, porque está siendo honesto. Entonces, sí, claro, el Señor hace como que la idea es hacer el llamado a ser sumamente honestos con el Señor y no vivir una vida fingida, porque eso de verdad al único al que más le va a afectar es a nosotros mismos y a los que están cerquita nuestro en nuestra casa. De hecho, lo que hablaba la palabra, que dice que contamina, tú estás contaminada con la amargura, sí, y también contaminas a otro. Entonces, esto genera contaminación y expansión, porque una raíz puede crecer y expandirse hacia otras áreas de la tierra, afectando a las plantas que están más cerca, y del mismo modo también esta raíz de amargura puede no solo dañar a la persona que la tiene, sino también contaminar a aquellos que están cerca, como se menciona en la palabra en Hebreos 12:15. Entonces, por eso es importante identificar qué estoy hablando con mis más cercanos, qué está saliendo de mi corazón, y esta raíz buscará a otros para generar alianzas, sí, para compartir el tema y alimentarse mutuamente. Sí. Y se da en contextos donde comparten las mismas cosas, la misma crítica, los espíritus se atraen, la misma crítica, la misma murmuración, se ponen de acuerdo para lo malo. Entonces, no se ponga de acuerdo para hacer lo malo delante del Señor. No se ponga de acuerdo, rodéese de personas que sean capaces, yo saco siempre este ejemplo, que estén dispuestos a romper el techo para llevarlo donde está el Señor, y allí usted puede encontrar su sanidad, como lo hicieron esos amigos que llevaron a ese paralítico del cual habla la palabra, que rompieron el techo y lo dejaron caer allí en el centro de esa casa, porque allí estaba el maestro, para que el Señor lo sanara. Entonces, a veces nos rodeamos de personas que no nos llevan a Cristo, nos alejan. Si tú estás viviendo un proceso emocional y tú le cuentas a un amigo, y si ese amigo dice, ¡ay, qué malo lo que te hicieron! ¡Ay, qué triste tu vida! ¡Qué pena! No, yo que tú, ese no es tu amigo. Amén. Porque la idea es que no te alimenten ese malestar emocional. Por supuesto, te entiendo, qué triste lo que pasó, pero ¿qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer con lo que estás sintiendo? ¿Lo vas a guardar en tu corazón? ¿Vas a generar odio, rechazo en tu corazón? ¿O vas a soltar? Llévalo al Señor. Dios conoce todas las cosas. Tú levántate, párate en el nombre de Jesús, que Dios conoce todas las cosas, y confía en el Señor, descansa en el Señor. Esos son amigos que necesitamos tener, que nos lleven a Cristo, que nos lleven al Señor y que nos potencien en esa área. Entonces, eso es importante. Ahí cae la pregunta entonces, ¿con quiénes nos estamos rodeando? ¿En quiénes estamos confiando y a quiénes les estamos abriendo nuestro corazón?
porque finalmente... Y puede ser que la intención sea muy peligroso. buena, pero el espíritu que gobierna atrás es el problema. Por eso yo digo, a veces hay ideas muy buenas, pero no necesariamente son divinas, no necesariamente son bíblicas, no necesariamente son aquello que Dios esperaría que nosotros hiciéramos. Entonces, por eso es importante identificar, a veces nos entrampamos en esas cosas. Hay ideas que son wow, pero no está el Señor en el asunto, porque el espíritu que está gobernando esas ideas no provienen del Señor. Y por eso es importante pedirle siempre a Dios que nos dé discernimiento y entendimiento acerca de los asuntos que vivimos. Amén. Sí, y yo estoy segura, porque puede ser que alguna mujer hoy día se sienta solita, quizás esté tratando de alejarse de amistades y no tenga alguna amistad cercana. Y de verdad que es el Señor el que pone asignaciones en la vida de uno. Mire, se lo digo por experiencia propia, porque en algún momento yo oré y dije, Señor, me siento sola, porque me empecé a alejar de gente que no me edificaba, porque finalmente hay que preguntarnos si nos edifican en Cristo, porque ese es el foco, que nos edifiquen en Cristo. Y el Señor le dio un sueño a otra persona y le mostró que yo me sentía solita y ¡pum! Nos asignó y fue tremendo. Entonces, de verdad que si nosotros llevamos lo que necesitamos o lo que nuestros anhelos en el corazón en oración, yo sé que el Señor suple, porque en realidad necesitamos amistades. Necesitamos tener amigos, porque el amigo te da sombra, el amigo te ayuda como a avanzar, a crecer, te empuja. Pero si a veces estamos solitos, pidámosle al Señor que también nos asigne personas que nos ayuden a crecer. Qué lindo sentirse desafiado por un amigo, o que un amigo nos diga, ¿sabes qué? En esto te estás equivocando. ¡Ay, qué tremendo! Porque a veces, claro, nos cuesta oír así audiblemente la voz de Dios, pero a veces Dios nos pone amigos al lado de nosotros y a nuestro alrededor para que nos lleven a crecer. Entonces tenemos que aprovechar esas amistades que nos están haciendo crecer y rodearnos de ellos. Por eso hagámonos esa pregunta de quiénes nos estamos rodeando. Así es. Sí, porque y si es que yo estoy siendo de bendición y de edificación para un otro también. Porque también es cuál es mi rol dentro de mi círculo de amigos. ¿Estoy llevándolos al Señor? ¿Estoy siendo de edificación para la vida del otro? ¿O estoy prestando mi oído para que vengan y depositen cosas que no me edifican? ¿O yo estoy llevando cositas al otro que no estoy edificando? Entonces son cosas que evidencian también lo que hay en el corazón. Entonces por eso es importante hacernos esa pregunta desde mi rol. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Qué está brotando de mí? Entonces es importante hacer ese análisis. Ahora, estas raíces necesitan nutrirse, necesitan alimentarse, ¿verdad? Esta raíz de amargura, así como las raíces las raíces son las que le proveen los nutrientes a las plantas, por medio del riego, por medio de cuando uno de alguna manera absorbe, absorben estas raíces todos los nutrientes y proveen el crecimiento. Qué fuerte es pensar que nosotros a veces podemos causar el crecimiento de raíces de amargura. Es como que, ay, no, ¿por qué? Claro, entonces ¿qué alimenta esta raíz? Bueno, para crecer, esta raíz necesita alimentarse. Y este alimento proviene de heridas no perdonadas, faltas de perdón, entonces, traiciones, frustraciones o expectativas no cumplidas. Estas se van arraigando fuertemente en el corazón y van promoviendo el crecimiento de esta raíz. Wow. O sea, y ahí también está la ofensa, la falta de perdón. Tantas cosas que vamos anidando que quizá vienen desde la infancia o incluso hoy mismo. Heridas, o sea, pueden ser heridas que uno a veces no resuelve. Sí. Ahí está el problema, en no resolver. En que a veces decimos, ya no, voy a dar vuelta a la página, pero a veces el Señor necesita que lo resolvamos y no demos solo la vuelta a la página. El punto es que sí, que tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Y yo, bueno, a lo mejor vuelvo a lo mismo, cuando niño uno vive distintas experiencias y van pasando cositas que van afectando nuestro corazón, van dañando. Y tal vez nos puede estar viendo alguien que fue dañado desde niño y que no tuvo a lo mejor una paternidad que lo protegiera, que lo cuidara, a lo mejor fue víctima de su propia paternidad, puede ser, y van generando esas fracturas en el corazón, esas desconfianzas, ese rechazo, todas esas cosas van alimentando todas esas cosas en el corazón, de desconfianza, de falta de paternidad, rechazo, muchas cosas, enojo, sentimientos de injusticia, y que a la larga cuando no rendimos nuestro corazón al Señor no hay una transformación de esas cosas, no hay una sanidad. Por eso la invitación es
deja de regar esas cosas en tu vida y confía en la sanidad del Señor, en la paternidad de Dios y en la restauración de Dios. No sigas alimentando esos argumentos que de cuando en cuando aparecen en tu mente, porque son mentiras del diablo que quieren otra vez socavar eso que Dios ya ha comenzado a hacer en ti. Entonces, no des lugar a esas cosas. Y además que vienen desde la infancia y, por ejemplo, es como que iniciaron ahí, pero hoy día son ofensas que quizá pueden estar ahí latentes y que en el día a día siguen surgiendo, o rechazos, por ejemplo, pero que vienen de esa raíz de la infancia. Entonces hay que hacer toda una... Si las raíces a veces son tan profundas, que claro, uno está viendo como la punta del iceberg solamente de una ofensa que hubo, pero en realidad eso viene de algo mucho más profundo que también hay que profundizar, y va a doler, claro que va a doler. Sí, es que hay que escarbar, hay que soltar. Pero en el dolor, de verdad que en el dolor el Señor también va sanando. Porque, por ejemplo, si yo me hago una herida, me va a doler mucho y me va a doler el proceso también. Una vez mi papá, yo me clavé un clavo y me echó una cuestión que me ardía mucho y me dolió, pero después sanó. Sí. Entonces, en ese proceso es tan importante que aunque duela, lo enfrentemos. Así es. Amén. Así es. Bueno, entonces esta amargura se origina, como dijimos delante, cuando una persona guarda una ofensa en el corazón, heridas emocionales, frustraciones, y en lugar de resolverlas permite que crezcan y se arraiguen allí, y van desarrollando argumentos de venganza y pensamientos de venganza. El que me la hace me la paga, y no, nunca más con este. Entonces, pensamientos que van alimentando lo que estoy sintiendo, y se va generando ya esta raíz y va perpetuando ciertas actitudes y ciertos comportamientos. Entonces, por eso es importante entender lo que dijo nuestro Señor en Lucas 17:1. Él dijo: es imposible que no vengan tropiezos, ofensas, porque esa es una de las causas que la provocan, las ofensas. Mas hay de aquel por quien vienen. O sea, es imposible que no venga una ofensa. Siempre habrá alguien que me ofenda, pero sí mi respuesta frente a la ofensa es la que debe marcar la diferencia. Exacto. ¿Sí? Es mi respuesta, cómo yo respondo a esto. Y porque estas ofensas no resueltas van a echar raíces a nuestro corazón y van a condicionar también mi comportamiento y cómo yo me relaciono con otros. Incluso, pastora, qué importante es como primero identificar si hemos tenido personas que quizá nos causaron tropiezos y somos víctimas, entre comillas. Claro. Pero qué importante es que tampoco después de ser víctimas nosotros seamos victimarios y causemos tropiezo en otra persona. Porque, claro, uno puede decir, no, soy víctima de esto, me dolió, me causó, me ofendió, me generó un rechazo, pero muchas veces no nos estamos mirando que a veces nosotros también podemos ser causantes de generar un rechazo en otra persona. Y aquí dice, ¡ay de aquel por quien vienen! Entonces, Dios mío, Señor, líbranos de eso. Claro. Que de verdad tengamos como ese cuidado y también pedir perdón y saber cuándo tenemos que pedir perdón. Porque no tiene solamente que ver con nosotros, sino con el corazón del otro, porque empezábamos hablando que la palabra habla de cuidar al otro, de tener cuidado por el otro, y el tener cuidado por el otro también implica decir, chuta, ¿habré ofendido a esta persona? Porque no, que el Señor nos libre de verdad de causar tropiezo en otras personas. Lo que pasa es que a lo mejor sí podemos generar ese tropiezo en otro. Porque sin querer, porque tiene que ver con percepciones. Por eso el Señor dijo, es imposible que no venga tropiezo. O sea, porque tiene que ver con percepciones, por cómo tiene que ver con cómo estamos y cómo nosotros afrontamos las ofensas. Entonces, pero sí es cuál es la actitud que yo tengo frente a aquellas cosas que a lo mejor puede que no me gusten. A lo mejor nosotras aquí en este momento hablándole a usted acerca de la amargura, usted se puede sentir ofendida, usted puede decir, no, yo no tengo ninguna raíz de amargura, ¿por qué me hablan de estas cosas? Pero no se lo tome de esa manera, porque el que se ofende implica que toma las cosas de manera muy personal, y la invitación no es que se lo tome a la personal, sino que pueda reflexionar. Entonces ya se nos está acabando el tiempo, pero el día de hoy la invitación era a identificar esta raíz, cómo se manifiesta en nuestra vida y la presencia, o sea, si está allí, trabajarla. Primero es identificarla, reconocerla, y la otra semana vamos a seguir abordando y profundizando acerca de esto, pero la invitación en este día es que usted pueda identificarla, que usted pueda orar al Señor, Señor, puede ser que en mi corazón haya alguna raíz de algo.
Puede ser que yo esté enojada, puede ser que yo ando enojada con la vida, puede ser que yo me sienta insatisfecha siempre con todo, nunca es suficiente, siempre me falta algo. Puede ser que siempre vea el vaso medio vacío, tenga pensamientos pesimistas. Puede ser que no sienta gozo ni alegría con el Señor. O sea, muchos factores pueden influir en esto. Por eso es importante identificar, reconocer, rendir al Señor, pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que evidencie tal vez aquellas cosas que pudiesen ser síntomas que develen una raíz ahí en su corazón y de la cual el Señor quiere que usted sea libre y pueda arrancar allí con todo. O sea, este tema del cuidado del corazón es fundamental, pero es un proceso. Es un proceso de rendir, de soltar, de dejar y de no retener aquello que nos hace daño, sino retener aquello que nos hace bien y soltar aquello que nos daña. Y eso tiene que ver con dejar ir, con despojarse, etc. Así que ya para cerrar, Javita, un consejo y ya comenzamos a cerrar. No, simplemente recordar que esas raíces también nos afectan nosotros, no solo a nosotros mismos, sino también nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros pares, con quienes nos rodean. Entonces, por eso es tan importante ser consciente y no dejar pasar, no demos vuelta a la página, no sigamos viviendo vidas así rutinarias, sino que tenemos que detenernos, tenemos que parar, y como mujeres nosotros empujamos mucho. Yo le decía a la pastora, las mujeres somos buenas para empujar, para darle, para creer, para avanzar. Entonces, de verdad, démonos el tiempo. Yo quiero desafiar a las mujeres que están ahí mirándolas, desafiarlas, de que de verdad comencemos a producir en nosotras, con la ayuda del Señor, un cambio pero profundo, no hacia afuera, sino aquí. O sea, seamos honestas, de verdad yo le digo, no, hay muy pocas personas que, o sea, quizás sí hayan personas que no tengan raíces de amargura, pero seamos honestas, ¿sí? Cada una puede tener alguna raíz ahí. Entonces, en esa honestidad de verdad profundicen esta semana. Mándenos un correíto, usted tiene ahí el correo, mándenos un correo, quizás ¿qué siente usted que puede estar causando esta rabia, estas consecuencias que finalmente vemos en nuestras acciones, en nuestra forma de hablar. Escríbanos. Es importante para nosotros poder leerles, porque también eso nos permite ir profundizando e ir pudiendo ver en el común qué cosas también son necesarias para que nosotras como mujeres crezcamos, porque nuestro deseo es simplemente que podamos crecer en el Señor, que el día de mañana digamos: Señor, estoy libre, estoy sana, estoy lista, estoy como lista para poder seguir creciendo, para ser de bendición para otros, para poder predicar el Evangelio a las personas que me rodean con libertad, porque qué importante, pastora, es sentirse libre. Yo creo que muchas mujeres quizás pueden sentirse oprimidas. Libres para amar, libres para abrazar, libres para creer, libres para confiar y descansar también en el Señor. Así que, amadas, están totalmente invitadas a ver el próximo podcast que sale la próxima semana. Seguiremos profundizando acerca de este tema, y nuestra oración es que el Señor le siga dando sabiduría, le siga dando gracia, entendimiento acerca de los procesos que vive, y que el Espíritu Santo también pueda seguir escudriñando su corazón. Dispóngase a eso, expóngase a eso, porque sin duda esto traerá mucha libertad, y esa libertad es que hemos sido llamados, dice la palabra del Señor. Así que vamos con todo, creyéndole al Señor. Póngase de acuerdo con el Señor para caminar en esa libertad, y despójese de todo aquello que no le permite avanzar. Así que les abrazamos, las bendecimos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao.